Ahora sí, vamos a dar inicio entonces a esta mañana. Nuevamente, bienvenidos y muchas gracias por haber aceptado esta invitación por parte de Report Colombia. Esperamos que este sea una jornada y una mañana muy enriquecedora para todos ustedes. Así que vamos a dar inicio a esta primera edición de Foros Report, un espacio creado para ustedes, los profesionales del turismo. Pero, ¿quién más que Diana Peña, de Report Colombia, para que nos cuente con mayor detalle cómo surgió esta iniciativa que hace parte de esas estrategias para cumplir con la misionalidad de la revista como medio especializado en turismo? Así que yo invito a Diana para que nos cuente un poco más sobre esta iniciativa. Bienvenidos a todos, muchas gracias por su presencia. Estamos muy felices de tenerlos hoy acá en este nuevo espacio de Encuentro del Turismo. Esta es la primera versión de Foros Report. Y quisiera contarles un poco sobre esta propuesta que nace ya desde algún tiempo largo, del interés e inquietud que teníamos en Report Colombia de crear un espacio en donde pudiéramos encontrarnos como sector, pudiéramos actualizarnos, escuchar un poco sobre las tendencias y temas del turismo y tener un nuevo escenario de comunicación para la industria, como lo hemos hecho todos estos años, pero con un propósito muy importante, que es exaltar la labor de los profesionales. Pensamos que ustedes lo merecen. Agradecemos a la Universidad Externado de Colombia por sumarse a este nuevo espacio. De la mano de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, hacemos realidad hoy esta primera versión y queremos resaltar que no será la última. Foro Report será un escenario periódico. Vendrán nuevos espacios sobre nuevos temas, tendencias, retos, desafíos y oportunidades de nuestro sector, en los que esperamos, por supuesto, contar con su presencia. En este momento nos acompaña también Clara Inés Sánchez, que es la decana de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado, que nos va a dar unas breves palabras. Gracias a todos nuevamente por estar acá. Le vamos a dar un minuto a la decana para que nos acompañe y gracias nuevamente por el espacio. Cambio de planes. Le daremos paso entonces al señor Arturo para las palabras. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenos días para todas y para todos. Realmente es un gusto estar aquí en el Hotel Salvio, de la mano también de Report, con este nuevo proceso que es Report Foros, donde desde la Universidad Externado de Colombia nos hemos sumado para lograr esta nueva iniciativa para el sector. También me complace ver caras conocidas en el sector, que también aprovecho la ocasión para celebrar que estemos aquí reunidos, su puntualidad y particularmente en este espacio tan bonito que vamos a compartir en esta mañana. Antes de la llegada de la decana, que está en este momento haciendo su acceso aquí al hotel, quería pues comentarles que desde el externado nos hemos querido sumar a este tema que nos convoca el día de hoy, que es precisamente conversar sobre el presente y el futuro de las agencias de viajes, donde pues sabemos que es de vital importancia este trabajo que realizan ustedes, sobre todo porque es un sector que ha evolucionado de una manera muy rápida y por eso es crucial que nos mantengamos al día con las nuevas tecnologías, las tendencias globales y sobre todo las necesidades del talento humano. Y para esto pues quiero invitar a la decana, que acaba de hacer su ingreso al salón, para que nos comparta los puntos sobre los cuales vamos a trabajar y desde el externado cómo hemos venido apoyando pues esta iniciativa
saludo para Rico, presente y futuro de las agencias de viajes. Y pues para nosotros como Universidad Externa de Colombia es un honor estar acá apoyando este evento tan importante para este sector que está en crecimiento y que pues desde la academia nos sentimos completamente comprometidos con su desarrollo. Como decana de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externa de Colombia, es un honor darle la bienvenida a este primer foro report, y esto nos llena de entusiasmo porque nos unimos como aliados estratégicos a la revista Report Colombia en esta iniciativa que busca generar un espacio de diálogo, reflexión y crecimiento para nuestra industria turística. La alianza que tenemos con el externado de Report Colombia es el reflejo de un profundo compromiso con el sector. Creemos que el poder del conocimiento y el poder de la generación de conocimiento compartido, porque esto no es solamente en una sola vía, es en doble vía, porque aquí damos y nos retroalimentamos a su vez también del sector, pues es el pilar y es la clave para afrontar los grandes desafíos que se nos están presentando actualmente. Estamos en un momento muy complejo, un momento muy bueno, pero también de muchos cambios que nos obligan a estar repensándonos permanentemente, a estar innovando, a estar muy atentos tanto desde la innovación y los cambios que se están dando en el sector turístico a nivel mundial, pero también a nivel educativo. Es decir, la educación también está presentando o se está enfrentando a unos cambios muy grandes, cambios que nos trae en buena parte la revolución tecnológica. Todos leemos el uso de la inteligencia artificial, qué va a pasar con las profesiones. Ese es el gran reto que tenemos, y por eso es que para nosotros es de vital importancia establecer estas alianzas, porque lo que buscamos es generar y aportar los mejores profesionales para hacer frente a estos retos, que sean competentes, que sean disruptivos, que sean comprometidos, éticos, porque estamos convencidos que la ética, más que nunca, estará presente siempre en las tomas de decisiones y en los caminos que nos tracemos. El tema que nos convoca hoy precisamente, que se llama Presente y Futuro de las Agencias de Viajes, sabemos que el sector de las agencias es uno de esos sectores que además admiramos mucho porque han sido completamente resilientes, porque el sector de las agencias sí es un sector totalmente resiliente. Yo recuerdo en el pasado, hace muchísimos años, cuando el modelo en buena parte, por ejemplo, eran las comisiones por venta de tiquetes aéreos. Viene todo este tema de revolución de plataformas, de ventas directas, el cambio del modelo del consumo, ¿cierto? Del acercamiento a las ventas, y las agencias se reinventan. Las agencias están presentes y creo que más que digan con mucha más fuerza, porque han sabido orientar al viajero para que muchas veces comprenda qué bueno vive con una agencia, ¿cierto? Qué bueno esa seguridad, ese profesionalismo en la organización de los viajes, y de allí que para nosotros sea muy importante formar profesionales en talento humano para dar respuesta a estas inquietudes. Ahora, para enriquecer esta reflexión, tenemos que comprender los principales aspectos de dependencia, que es dependencia, ¿sí?, que marcan el futuro de las agencias, y es, como lo decía, adaptación a entornos cambiantes. El sector está exigiendo una constante evolución, tanto en la adaptación del mercado laboral como en el desarrollo del conocimiento, muy en las tendencias. Ya no valen las tendencias a 10 años, las tendencias también se han acortado en el tiempo, porque no puede tener una predicción a 10 años y de pronto en 5
5 años estamos ante otro panorama completamente distinto. El otro tema es la adopción de tecnologías y adaptación a ambas cosas, ¿sí? En esta cuarta revolución industrial, que es la que estamos viviendo ahora, pues estamos enfrentándonos a la digitalización, a la automatización también, ¿cierto? Pues aquí todavía no, pero uno con mucha frecuencia en Asia, ustedes que son viajeros en medio del Oriente Lejano, pues uno ya ve los robots, están en los aeropuertos, están en temas del servicio. Entonces, pues dice uno, ¿a qué nos estamos enfrentando? Tenemos la gran ventaja de que el turismo es de personas, es de contacto. Hace poco estuve en una conferencia que decía que el turismo virtual, no me acordé de la pandemia, que se conectaba uno, y la verdad, eso no es turismo. A mí me dieron fue ganas de ir a visitar ese lugar, de ir a probar, a degustar sus platos, de hablar con la gente, de caminar por sus calles. Esa es la ventaja del turismo, que es una actividad de seres humanos, y esa es la ventaja que tenemos frente a otros sectores y frente a otras industrias, y ahí es donde tenemos que focalizarnos. Pero para ello también tenemos que estar preparados para convivir con esas nuevas tecnologías. El desarrollo de una oferta turística auténtica y sostenible. También vemos cómo las agencias han dado respuestas importantes a todos los temas de sostenibilidad, de saturación a veces de destinos de cuidado, de regeneración, o sea, de pensar de una manera distinta y de pensar en esto, en la experiencia más que la mente, en pensar que esa conexión precisamente con los destinos es lo que está marcando la diferencia hoy en día. Sabemos también que hay una competencia diversificada e intensa, porque también precisamente la tecnología facilita que aparezcan plataformas, redes, que muchas veces cuando nosotros somos formales, estamos pagando impuestos, estábamos pagando el Registro Nacional de Turismo, pues sentimos que a veces la competencia no es equitativa, ¿cierto? Y frente a eso también el sector ha sabido ser resiliente y ha sabido también acomodarse, moldarse y dar respuestas, y para eso también estamos aquí. Y el enfoque del servicio al cliente, que es pues como les decía, estamos frente a una actividad que es netamente humana, y pues el servicio al cliente siempre tendrá que estar en la prioridad. Es de esta manera que el éxito de las agencias depende y dependerá de la habilidad para evolucionar, digamos, de alguna manera de ser intermediarios, a ser asesores de viajes, como lo ve uno ahora, que ya hay como un acompañamiento más personalizado, hay como preparaciones. Todo esto creo que es lo que me reitero hacia lo que dije, es un sector muy resiliente, y yo en ese sentido admiro el sector de las agencias de viajes. En este foro pues que hemos diseñado, tendremos la oportunidad de escuchar al docente de nuestra universidad, el profesor Luis Betancourt, que nos va a guiar por ese camino del presente al futuro de la industria turística, y también vamos a tener un panel de expertos que nos ofrecerán valiosas perspectivas. Esperamos realmente que este encuentro marque el inicio de un vínculo duradero entre academia y sector productivo, que eso es lo que estamos buscando y estamos necesitando. Entonces, pues que sea, y muchas gracias a los organizadores, también a Report Colombia, por brindarnos esta oportunidad, y que sea una jornada de mucho aprendizaje y de éxito para todos. Muchas gracias. Decana, muchísimas gracias por esta introducción. De verdad que es una radiografía muy importante de cómo está hoy el turismo y las agencias de viajes. Pero entonces, para dar inicio y entrar en materia, vamos a dar paso a la masterclass, no sin antes
dar el agradecimiento a quienes son nuestros patrocinadores: Universal Assistance, United Airlines, el aeropuerto de Houston y la Autoridad de Turismo de Aruba. Los invitamos a seguirnos también en nuestras redes sociales @ReportColombia para seguir los detalles de este y otros eventos que realizaremos. Entonces le voy a dar paso al profesor Luis Betancourt. Él es docente de la Universidad Externado, entrenador y mentor de Google for Startups Accelerator, apps.com, Guaira, Rockstar y el Funder Institute. Bienvenido, profesor Luis. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buen día. Fíjense que a mí me pasa algo, y es que yo trabajo por una decisión en la vida, en algún momento, con muchas industrias, pero el turismo es en la única en la que realmente me siento como en familia. Y cuando llego a estos espacios y veo tantas caras conocidas, alguien se acerca: profe, yo tuve clase con usted, es muy emocionante, y tener la posibilidad de acompañarlos en este tipo de espacios me encanta. Además, que he conversado ahora con Claudia, hay una particularidad de esta industria que también me ha gustado mucho siempre, y es que son empresas que en muchos casos son familiares. ¿Quiénes de ustedes tienen empresas familiares? Como un 30%, bueno. Y esto también ha hecho que muchas veces ese relevo generacional vaya trayendo un poco esa transformación digital de la que vamos a hablar un poco el día de hoy. ¿Más duro? ¿Ahí? ¿Mejor? Bueno, súper, muy bien. Entonces justamente vamos a hablar un poco del presente al futuro de las agencias de viaje. Y yo les quiero compartir una historia que me impactó mucho hace un par de semanas. No sé si estuvieron al tanto de, hace 2 semanas terminaba lo que llamamos hoy en día la Colombia Tech Week. ¿Escucharon? ¿Alguno de ustedes participó en alguna actividad de la Colombia Tech Week? Una mano. ¿Eso les dice algo? Muy mal. Esta no es la Colombia Tech Week para todas las demás industrias menos el turismo. Es la Colombia Tech Week. Tenemos que estar ahí, tenemos que hacer presencia. Yo llevo años diciendo que necesitamos meter allá en Anato un pabellón completo de Travel Tech. Necesitamos meternos mucho más a fondo y conectarnos mucho más con la tecnología. Necesitamos respirar mucho más tecnología. Y en el cierre de la Colombia Tech Week había un evento que era el Platzi Conf, es un evento que hace Platzi, la plataforma de educación. Y estaba el CEO de Platzi, Freddy Vega, entrevistando a Simón Borrero, el CEO de Rappi. Y le preguntaba: ¿cómo ve usted Rappi a futuro? No sé si vieron el video. ¿Alguien lo vio? Pues estuve ahí. Él decía, de hecho un poco medio a chiva no autorizada, decía que su equipo lo iba a regañar, pero decía que más o menos en unos 30 días, es decir, más o menos en 2 semanas, un grupo de usuarios selectos de Rappi, un grupo de usuarios de los que más compran y consumen en la plataforma, iban a recibir una actualización en la que iban a poder levantar su celular y a través de la voz decirle a Rappi: tráeme la malteada de siempre, y ya, tirar su celular al lado, sin preocuparse por ubicación, sin preocuparse por pago, sin preocuparse por absolutamente nada. Simplemente un agente que entiende que tiene acceso a todo su historial de compras y la malteada le va a llegar en 5 o 10 minutos, sin tener que preocuparse por nada. Cuando yo estaba pensando en esta charla, en la oportunidad de estar hoy aquí enfrente de ustedes, me imaginaba algo muy parecido. En unos años, yo creo que esto no está muy lejos. Tecnológicamente hoy en día tenemos absolutamente todo para lograrlo. Pero yo me imaginaba agarrar mi celular y escribirle, o ni siquiera escribirle, decirle a un contacto de WhatsApp: oye, mi esposa y yo tenemos ganas de irnos ahora en octubre unos 15 días a la playita. Y que un agente tenga todo mi historial de viajes, sepa en dónde he estado, dónde no, cuáles son mis gustos, mis preferencias, qué tipo de playa me gusta, si quiero un lugar muy turístico o al contrario quiero una playa un poco más virgen. Toda mi información, que vaya y me busque vuelos, que me dé alternativas, que me permita ver opciones de alojamiento y que no me pregunte ni siquiera con qué quiero pagar, que ya tenga la información de mi tarjeta de crédito, que simplemente me pida confirmaciones. Mira, encontré estos vuelos,
¿Cuál te gusta más por horarios? Este, ok. Encontré estos hoteles disponibles, ¿cuál prefieres? Este. Y simplemente me confirma. ¿Quieres que usemos la tarjeta de crédito siempre? Sí. Listo. Y que yo pueda tener mi viaje organizado a través de una interacción así de sencilla. Entonces, si me preguntan a mí, ¿cuál podría ser el futuro de las agencias de viaje? Estoy haciendo un ejercicio un poco futurista, pero yo me imagino algo muy de ese estilo. Algo tan sencillo, al mismo tiempo, por el otro lado, súper complejo, con un montón de plataformas, un montón de información y un montón de datos, pero que de cara al usuario sea así de sencillo, como literal conversar. Es hacia donde estamos yendo un poco en el ejercicio. Y por eso les quiero compartir hoy, ya la presentación nos adelantamos, ya les contaron un poquito de mí. Solamente quiero agregar que yo en este tipo de espacios normalmente soy un poquito diferente a la mayoría de ustedes porque yo no soy académico del turismo, yo no estudié turismo. Yo he estudiado viajes, esa sí me lo he estudiado todo, porque me encanta viajar. Soy lo que usualmente la literatura llama el viajero 3.0, ese que usa todas las aplicaciones y toda la tecnología posible para planear y sacarle el máximo provecho a sus viajes. Ese soy yo. Y vengo un poco desde esa óptica a compartir con ustedes desde ese viajero y desde ya casi que 21 años trabajando en la industria del marketing digital, cómo pueden ustedes hacer para alinearse mejor y sacarle más provecho a ese futuro que se nos está viniendo, que se nos vino ya encima. Bueno, esto ya se los conté, un poco la visión, no creo que esto esté muy lejos, yo creo que esto es algo que puede suceder tan cerca como el año que viene, y vamos a enfocarnos en tres cosas. Hoy les quiero compartir tres temas que para mí son neurales, tres temas que creo que pueden ser pilares en ese proceso de transformación digital. Lo que espero que logremos entre todos es que ustedes se inspiren y se convenzan de que ahí hay tres oportunidades y finalmente que se puedan ir con acciones puntuales, que no se vayan solamente con inspiración y muy chévere todo, pero no tengo ni idea qué hacer, no me sirve. Quiero que ustedes se vayan con accionables, cosas que puedan implementar hoy, esta semana y este mes, y que nos comprometamos un poco a meterle acción al ejercicio, porque si no, no me vuelven a invitar luego a este tipo de espacios. Entonces necesito que ustedes le metan acción. Entonces, los tres pilares de los que les quiero compartir hoy los he decidido llamar así. El primero es adquisición inteligente, el segundo es especialización y personalización y el tercero son comunidades. Entonces, hablemos del primero, la adquisición inteligente. Hoy en día hablamos mucho de pauta. ¿Quiénes de ustedes están pagando anuncios en diferentes plataformas? En Google, en Meta, en TikTok. Estamos pagando anuncios. Y estamos en un momento en el que realmente, y creo que estas plataformas tienen una ventaja interesante, y es que lo que pesa no es quien tiene el bolsillo más largo, quien invierte más. Estas plataformas democratizan mucho la experiencia al punto que realmente el que gana es el que mejor conecta con su cliente. Por eso hoy estamos viendo, incluso, no sé si han visto el fenómeno, creadores de contenido que se vuelven agencia. ¿Han visto? Creadores de contenido tan buenos para generar contenido, en algunos casos no tan buenos o con no tanta experiencia en la parte operativa y logística, y eso ha llevado a problemas, pero finalmente están ganando porque son muy buenos para conectar con los públicos. Entonces hoy en día estamos un poco saturados, cada vez hay más plataformas, cada vez hay más anuncios. Desde el punto de vista de usuarios también estamos un poco bombardeados con tanta información. Los costos de adquisición para quienes pautan van subiendo en la medida en la que esto se va haciendo más competido. Como estas plataformas funcionan bajo modelos de subasta, entre más competencia hay, pues más van subiéndose los costos de adquisición. Y el ejercicio que vamos haciendo aquí y en la concientización de todos ustedes, cada vez hay más agencias y más empresas entrando a estas plataformas y pautando, pues eso hace que los costos cada vez vayan subiendo. Adicionalmente tenemos clientes que cada vez son más inmunes a los mensajes genéricos y que suenan muy comerciales. Si se han dado cuenta, el mensaje descubre esta inolvidable oferta que cambiará tu vida para siempre, ya no le funciona a nadie. De entrada como que ya generamos una alergia o una incredulidad por ese tipo de mensajes tan rimbombantes que al final no dicen nada. El usuario está buscando información real, información muy directa para sus gustos y sus intereses particulares.
Y estamos en la era de la atención. Y es muy complejo porque nos hemos acostumbrado a consumir contenidos muy rápidos. Hoy en día mantener la atención de una persona por 1 minuto ya es una cosa absolutamente impensable. Estamos hablando de contenidos que se consumen en 15, 20, 30 segundos. Estamos hablando de un mundo que va muy, muy rápido. En ese sentido, tenemos una especie de embudo que muchas veces comienza en ese anuncio. Hoy en día creo que la industria de los viajes, por su naturaleza de alguna manera visual, yo creo que siempre he pensado, los viajes como la comida entran por los ojos. Estamos en una industria absolutamente audiovisual. Estos anuncios nos generan el interés, luego tenemos un sitio web que convierte ese interés en una reserva, en una conversación, en una compra, en algún tipo de resultado. Y fíjense que es bien interesante porque a veces le damos la responsabilidad al anuncio de vender el viaje y el anuncio no tiene la responsabilidad de vender el viaje. El anuncio genera interés y vende clics. Yo lo que necesito es que la persona haga clic en el anuncio para abrir la posibilidad de que yo entre a vender. Y es ahí donde mi sitio web, o en algunos casos directamente la conversación de WhatsApp, tiene la responsabilidad de vender y convertir esos clics en una reserva ya como tal, confirmada. Entonces aquí hay 2 puntos bien importantes. Uno, y esto es algo que ha cambiado mucho en los últimos años, sobre todo desde la explosión de TikTok. TikTok llegó a cambiar las reglas de juego y la mayoría de los algoritmos. Hasta antes de TikTok, nosotros estábamos acostumbrados a otro tipo de interacción. Antes de TikTok lo que importaba eran los likes, los comentarios, cuántas veces había sido compartido un contenido, por ejemplo. Llegó TikTok para mostrarnos que hay una interacción más poderosa que todas las demás, y es la falta de interacción. Si se fijan en TikTok, la falta de interacción es la señal. Si yo me quedo viendo un contenido, le estoy dejando saber a la plataforma que me gustó. Entonces yo lo que tengo que hacer es nada. La manera de interactuar es para saltarme el contenido y decirle no me gustó. Entonces si comparamos el torrente de datos que recibía TikTok y que luego empezaron a recibir Instagram en sus Reels, YouTube con sus Shorts, y por eso todas las redes sociales quieren formatos de video vertical, es porque esa visualización es la señal más importante de todas. Entonces eso ha transformado la manera como nosotros creamos anuncios. En paralelo con esto, las leyes de privacidad, ustedes se han dado cuenta en los últimos años, tal vez la última década, se han venido recrudeciendo mucho, sobre todo en la Unión Europea, cada vez son más estrictos con las leyes de protección de datos. Y eso ha hecho que las plataformas de pauta cada vez tengan menos opciones de segmentación específica. Entonces nosotros venimos tal vez de hace 5 años, cuando hacíamos pauta en plataformas como Google o Meta, segmentábamos muchísimo, cosas muy específicas. A veces se sentía uno como un francotirador, no sé si lo llegaron a sentir alguna vez, como que uno le estaba disparando al ojo a su potencial viajero. Hoy en día nos cambiaron las reglas de juego, ya estas plataformas no tiene mucho sentido segmentarlas tanto. Hoy en día el consenso es que nosotros dejamos la segmentación un poco amplia para que sea la inteligencia artificial la que encuentre nuestro público. Ese hoy en día es un poco el consenso cuando hablamos de pauta digital. Pero esto tiene una consideración muy importante, y es que para que la inteligencia artificial haga bien su trabajo, yo tengo que crear un anuncio, por ejemplo un video, que sea absolutamente claro y directo en hacia quién va dirigido. Por eso hoy en día ustedes han visto muchos anuncios que empiezan con algo como: si eres una pareja joven a la que le gustan los viajes y los festivales musicales, este video es para ti. ¿Han visto ese tipo de videos? Ese tipo de videos básicamente lo que le están diciendo es quién tiene que quedarse viendo y quién no. Y ese comportamiento es el que le va a mostrar al algoritmo a quién le interesó ese contenido y a quién debería mostrarse. Entonces hoy en día ese gancho inicial, primero, tiene que ser muy llamativo y pegajoso para que no me salten. Si yo empiezo: hola, muy buenos días, mi nombre es Luis Betancourt y hoy les quiero contar. ¡Chao! No alcancé ni a leer mi apellido y ya me saltaron. Los videos hoy en día y los anuncios tienen que empezar con algo muy potente desde el principio. De nuevo, en la industria de los viajes
Tenemos todo para hacer contenido absolutamente potente y llamativo, porque la gente está añorando y soñando con todas las fuerzas de su corazón irse de viaje. Es un comportamiento absolutamente natural que nosotros no tenemos ni siquiera que buscar motivar, es absolutamente natural, solo tenemos que detonar. Y ese gancho también debe segmentar. Si mi anuncio es muy genérico, viajes a cualquier parte del mundo para cualquier tipo de persona, pues el algoritmo se lo va a tirar quién sabe a quién. De pronto empiezan a interactuar con él otro tipo de personas que no son mi público objetivo y no va a funcionar. Entonces el anuncio tiene que ser muy específico en hacia quién va dirigido. Es importante que mantenga la atención hasta el final, esa es otra de las señales que tienen en cuenta estas plataformas. Si la gente se queda viéndolo, pero el anuncio duraba 20 segundos y todo el mundo se fue a los 7, mala señal. En cambio, si la gente se queda viendo hasta el final, ese anuncio es una señal de que le gustó. Fíjense que es bien interesante porque esto pasa en muchos escenarios, pero siento que en cuestión de anuncios estamos volviendo un poco al origen, en donde realmente lo que importa es el mensaje. Hoy en día, en donde tendríamos que estar invirtiendo más tiempo, es en la construcción de esos anuncios. Con una ventaja enorme, y es que la inteligencia artificial hoy nos permite hacer un montón de cosas. Si ya tenemos fotos o videos, los podemos modificar con inteligencia artificial, los podemos animar con inteligencia artificial, hasta las voces se pueden simular hoy con inteligencia artificial. Entonces, asimismo, nunca había sido tan costo asequible hacer ese tipo de ediciones y producción de contenido de calidad. Y finalmente el anuncio debería tener un llamado a la acción claro que nos permita llevar al usuario a donde sea que lo queremos llevar. Hoy en día hay una tendencia muy grande, y yo creo que en las agencias de viajes y en el turismo en general se usa mucho, y es llevarlo directamente a WhatsApp. ¿Quiénes de ustedes en sus anuncios llevan directamente a WhatsApp? Eso tiene una ventaja, y es que es el canal que más usamos. En mi opinión, hoy en día, más o menos el 90% de los potenciales clientes quieren hablar con alguien, quieren resolver preguntas, quieren tener ese contacto humano. El 10%, en donde me incluyo, no les gusta tanto hablar con alguien, ni llamar, ni tener que interactuar en un chat. Sería ideal si tienen un proceso autoservicio, y ahí es donde el sitio web cobra un rol muy importante. Usualmente, si me preguntan a mí, el sitio web es un mejor aterrizaje porque nos permite elegir. Eso sí, un sitio web que tenga un botón flotante de WhatsApp gigante, verde, con el logo clarísimo, de manera que si yo quiero hablar con alguien, pues me voy para WhatsApp. Si yo a todo el mundo lo mando a WhatsApp, estoy obligándolos a todos a ese mismo canal, incluso ese 10% que no le parece tan chévere tener que hablar con alguien. Si yo los mando al sitio web y tengo una experiencia de autoservicio suficientemente optimizada, al que le gusta hacerlo autoservicio va, gestiona, busca fechas, arma su paquete, lo compra, lo paga y ya. Y el que quiere hablar con alguien se va para WhatsApp. ¿Sí es claro? Entonces, esa recomendación. En 10 años o en menos, muy probablemente esto se va a dar vuelta. Probablemente seremos 90% de los que no queremos hablar con alguien, sino que simplemente queremos seleccionar las opciones y comprar, y otro 10% que sí va a querer hablar con alguien. Entonces es bueno tener las dos opciones porque se está cambiando un poco la fórmula. Ahora, en ese sitio web, pregunta rápida: ¿quiénes de ustedes se sienten orgullosos de su sitio web? Dicen, campeón, funciona, genera resultados. Ok. ¿Quiénes tienen una relación cordial con su sitio web? Está ahí, mal que bien, pues funciona, lo podemos poner en la tarjeta, pero así como que genere resultados, no tanto. Más o menos. ¿Y quiénes sienten una profunda decepción por su sitio web? Más o menos esa plática se perdió. Estoy aquí tocando fibras sensibles. Bueno, ustedes saben que esto es con fines pedagógicos y con fines de mejora. Al punto al que voy es que es fundamental ese sitio web, y sobre todo las páginas de aterrizaje que tienen en su sitio web. Que en términos de turismo, usualmente hablamos de una página de aterrizaje por cada paquete, por cada destino, por cada viaje que ustedes venden. Esas páginas de aterrizaje deberían tener un encabezado con una propuesta de valor muy clara de qué manera ustedes le van a generar un beneficio a esos viajeros,
Debería tener unas imágenes o unos videos muy inspiradores, que ahí yo creo que no tenemos problema porque tenemos contenido para tirar por la ventana. Hoy en día tenemos posibilidades como las fotos o el video hecho desde drones, fotografía o video 360. Tenemos un montón de herramientas y tecnologías que nos ayudan a hacer experiencias incluso inmersivas. Y ese personaje que está ahí sentado en la oficina con el frío de Bogotá y que lo único que están llorando es irse de viaje, pues imagínense poderlo meter en esa experiencia inmersiva para que empiece a soñar ya, casi que a sentir el olor de la arena. También es importante en esas páginas que tengamos unos formularios, bien sea de contacto o de reserva, ojalá no muy largos, con la información necesaria, para que quien quiera directamente le sirve la información que está ahí y quiera hacer su reserva, lo pueda hacer y ojalá ir y pagar. Sobre todo, seguramente ustedes lo han visto, quienes tienen viajeros predominantemente extranjeros, internacionales. Al viajero internacional no se le da nada prepagar con 8 meses de anterioridad. Es dinero que a ustedes les está llegando con 8 meses de anticipación, sin problema, feliz. Ya luego cuando tenemos vocación nacional, ahí un poco el nacional a veces quiere llegar y pagar es cuando ya se subió a la lancha casi. Entonces depende un poco de los ejercicios. También hay un punto muy importante y este casi siempre se nos olvida en este tipo de páginas de aterrizaje y es la validación social. ¿Quiénes de ustedes tienen ventas sobre todo principalmente por voz a voz? Mucho voz a voz. El voz a voz tiene una ventaja y es que la confianza ya está dada. Ese que nos recomendó transfiere su confianza en nosotros. Entonces ese cliente recomendado ya confía en nosotros desde que llega. Por eso es que ese recomendado casi que está vendido. No tiene que hacer las cosas muy mal para que no le compre un cliente recomendado. La probabilidad que le compre es muy alta. Cuando nosotros vamos a traer públicos de canales digitales como Meta, como Google, ahí todavía no hay confianza. Tenemos una persona que está llegando a una página de aterrizaje, pero al contrario lo que tiene es desconfianza. ¿Será que me van a robar la platica? ¿Será que me van a dejar tirado en la mitad del viaje? ¿Será que esta gente sí es confiable? Yo nunca había escuchado de ellos. Entonces hay elementos de validación social que son fundamentales. Testimonios, por ejemplo, de esos clientes felices. Ojalá si esos testimonios están alojados en una plataforma externa como Google Business, de manera que no se los pueden inventar, sino que los están simplemente importando de esa plataforma. Credenciales. Somos miembros de ANATO, este es nuestro Registro Nacional de Turismo, o de Cotelco, o nos ganamos este premio, o la revista tal nos eligió, o el sellito de TripAdvisor. Todas esas credenciales que podamos poner allí le van a transmitir confianza a nuestros viajeros. Indicadores, por ejemplo, cuántos viajeros hemos transportado, cuántas familias, cuántas millas hemos vendido. Bueno, fíjense qué indicadores pueden ustedes poner allí que den fe de su trayectoria. Que esa persona que llegó a su página de aterrizaje no diga, ¿será que esta agencia la crearon ayer y yo soy su primer cliente? No, hay que mostrar esa atracción y esa historia que llevamos tantos años en la industria. Ese tipo de indicadores son poderosos. Y finalmente, impactos en medios de comunicación. Si han tenido la fortuna de ser reseñados en algún medio, periódico, revistas, noticieros, pueden poner allí también el nombre de su agencia, de su empresa, en los medios, y esas también son señales de validación o prueba social. Y finalmente, como les decía, ese botoncito flotante de WhatsApp para mí hoy en día es fundamental. Sobre todo a los latinos nos fascina el WhatsApp. Ya si nuestro público es más norteamericano o europeo, de pronto el WhatsApp no sea el canal tal vez de mayor uso, pero para público latino nosotros nos enloquecemos cuando vemos ese botoncito verde de WhatsApp. Al otro extremo, al punto que ya ponemos el precio gigante y nos escriben en WhatsApp a preguntarnos el precio. Pero bueno, esa ya es discusión para otro momento. Entonces, estas son características para sus páginas de aterrizaje. Y finalmente, otros elementos importantes de sus sitios web deben ser rápidos, sobre todo en la industria de los viajes. La gran mayoría de nuestros viajeros nos van a consultar desde el celular, a menos que estemos hablando de viajeros corporativos. Y si nos consumen en el celular, si algo es lento en el escritorio, en el celular todavía más. Las conexiones y las velocidades del celular son más lentas. Y las tasas de conversión, está demostrado por cualquier cantidad de estudios, están directamente correlacionadas con la velocidad de carga de las páginas.
Normalmente cada segundo adicional de retraso de lentitud después de 3 segundos, que es como el estándar, genera una pérdida del 7% en las tasas de conversión. Esto es muchísimo. Así que todo lo que van a hacer porque sus sitios sean rápidos, maravilloso. También tenemos que tener una navegación funcional. Esto depende mucho también de la vocación de su agencia, de su empresa. Si tienen muchos destinos o muchos tipos de viaje, pues hay que hacer un ejercicio de menús, una navegación, unas búsquedas que le permitan a ese viajero encontrar rápida y fácilmente lo que está buscando. Y muy importante, la medición de conversiones o resultados, para que esas campañas que están corriendo luego las puedan medir y evaluar en función de cuántas reservas generaron o cuánto dinero generaron en reservas. En mi experiencia, ahí tenemos una oportunidad muy grande. De las empresas que yo he tenido la posibilidad de acompañar en estos años, les diría que más o menos 1 de cada 100 medían resultados, estaban midiendo el impacto de sus esfuerzos. El resto, lastimosamente, estaban dando tiros al aire. ¿Han tenido alguna vez esa sensación de estar dando tiros al aire? Como que hacemos un montón de cosas, no paramos todo el mes, tenemos millones de cosas que hacer, pero cuando vamos a ver el impacto de cada una en términos de resultado de negocio, no sé. Esto es importantísimo. Ustedes tienen que tener la capacidad de entender cada reserva, cada peso que entra, de dónde vino. Vino de Google Ads, vino de una campaña en Meta, vino de una historia que pusimos orgánicamente en Instagram, vino de una colaboración con un influenciador. ¿De dónde vino? Esa claridad es la que les va a permitir a ustedes realmente optimizar sus esfuerzos y enfocarse en lo que genera resultados reales. ¿Listo? Prueben su sitio web, no sé si ya lo hayan hecho, supongo que sí, como clientes, y fíjense si lograrían hacer una cotización o solicitar una cotización en menos de 2 minutos. Si les toma mucho tiempo, si tienen que hacer 400 clics y hay algo que no funciona muy bien y no es tan clara la información, ahí podemos tener un problema. Entonces, este es un primer pilar que va a ser fundamental para ese futuro de nuestras agencias. El segundo pilar es, para mí, la especialización y la personalización. ¿Quiénes de ustedes consideran que tienen ya una agencia, una empresa especializada? ¿Qué es especializada? Ahora que hablaba la doctora Edna, yo también tengo una teoría desde hace mucho tiempo, y es que el Internet y la gran mayoría de estas plataformas digitales tienen una guerra frontal casada contra la intermediación que no genera valor. Es decir, de nuevo, lo que hablábamos, si lo que yo estoy haciendo en la transacción es generar o emitir un tiquete aéreo, complicado. Si lo que yo estoy haciendo es generar una reserva en un hotel, complicado. Porque todas las plataformas digitales están trabajando para que cada vez más fácilmente el viajero lo pueda hacer él mismo y le cuesta cero. Entonces, la clave normalmente, en mi opinión, está en la especialización. La manera de generarle valor a esas transacciones es en la manera en la que yo empiezo a especializarme en temáticas específicas, en tipos de viaje específicos, en condiciones ya donde me vuelvo el más duro y el más crack de todos. Si yo tengo un tour estándar, un paquete todo incluido, con un solo itinerario muy rígido, una misma experiencia para todo el mundo, un enfoque en donde el diferencial es el precio, esa famosa guerra del centavo que tanto nos abruma y tanto nos complica la vida, vamos a tener una comunicación masiva y el resultado al final pues, puede ser un cliente satisfecho pero no fidelizado. Hoy me compra a mí, mañana le compra al otro y todos los días le va comprando al que le vende más barato, porque finalmente es un paquete estándar, lo va a conseguir igualito en todos lados. En cambio, si yo empiezo a diseñar un poco más a la medida, voy a tener unas experiencias mucho más personalizadas según los gustos, según los intereses, según los históricos de esa persona. Voy a darle un poco de flexibilidad al itinerario para que pueda elegir algunas cosas. Me voy a adaptar a sus gustos específicos. Si yo sé que en el grupo hay una persona que es vegetariana, o yo sé que a Luis le gusta la historia y a su esposa le gusta el arte, y yo sé que a los dos les encanta comer, pero les gusta la comida local, todo ese tipo de conocimiento me permite crearles una experiencia mucho más personalizada. Y ya no me voy a enfocar en el precio. Por eso ese cliente que muchas veces llega buscando precio, mira amigo,
Si lo más importante para ti es el precio, tal vez nosotros no somos la opción. Si en cambio te interesa tener una experiencia personalizada, una experiencia única, memorable, ahí sí te podemos ayudar. Y la comunicación va a ser mucho más personalizada y mucho más uno a uno. Ahí vamos a tener un cliente que la va a pasar bien, pero además va a quedar absolutamente enamorado de la experiencia. Y lo vamos a poder fidelizar mucho más fácil. Porque cuando piensen irse para otro lado, pero es que allá no me conocen tan bien. Allá todavía tienen que empezar a entender qué me gusta, cuáles son las características. En cambio, ya con mi agencia de siempre hice 5 viajes, ya me conocen a la perfección. Cada viaje me conocen más. Ya el último, no me preguntaron sino las fechas. Maravilloso. Tengo un camino ya recorrido. Eso fideliza un montón. Y aquí, esto se saltó un montón. Hay una combinación que es muy importante. Primer componente, el famoso CRM. ¿Quiénes de ustedes tienen ya un CRM? CRM, entendido como Customer Relationship Management, es la plataforma en la que manejamos o administramos las relaciones con nuestros clientes. ¿Quiénes de ustedes en su CRM, de quienes levantaron la mano, ya tienen información más allá de un nombre, apellido, correo electrónico y teléfono? Tenemos 2 manos. Ahí tendríamos que tener el tipo de viaje. Bueno, ya vamos a hablar un poquito de eso. Si yo tengo toda esa información, si yo ya conozco a mis potenciales viajeros o a quienes ya viajaron conmigo, voy a poder sacarle muchísimo provecho a la inteligencia artificial hoy en día para que me ayude y me apoye en crear justamente esa experiencia personalizada. Yo lo puedo alimentar. Por un lado le puedo entregar toda la información. Yo esto normalmente me lo imagino como la historia clínica de mi viajero. Yo debería tener ahí claridad de todos los viajes que ha hecho, qué le gusta, qué no le gusta, cómo viaja. A veces viaja en pareja, a veces con los suegros, a veces viaja solo, a veces viaja con los niños. Todo ese historial se lo puedo pasar a la inteligencia artificial. Luego le puedo pasar todo mi portafolio, la información de los destinos que trabajo, que manejo, y le puedo pedir que me ayude a crear una combinación personalizada para ese usuario, teniendo en cuenta específicamente sus características. Por supuesto viene el ojo humano. Ese ajuste empático es fundamental. No se trata de que esto se lo paso a ChatGPT, copio, pego y chao. No, ahí es donde está ese toque humano. Yo me baso, me ayudo, me apalanco, pero el piloto soy yo. La inteligencia artificial es el copiloto. Si no, pues voy a generar algo muy estándar y muy genérico. Y además, si yo no le alimento información, pues va a ser exactamente igual que si mi viajero va a ChatGPT y le dice, diséñame un viaje de tantos días con tanto presupuesto en tal lugar. ¿Saben cuántos viajeros hacen eso hoy en día? Muchos. ¿A alguno de ustedes ya le llegó algún viajero con un itinerario de ChatGPT? Mira, ChatGPT me lo armó, simplemente ejecútame. Si eso es lo que vamos a hacer, pues no tiene ningún sentido. En la medida en la que nosotros le alimentemos nuestro conocimiento del cliente y toda la data de paquetes y destinos y experiencias especializadas, ahí es donde está el valor. Y finalmente tenemos el WhatsApp o el mail para que le hagamos llegar esa información a los clientes. Fíjense que ahí la tecnología nos va a apoyar en ese proceso de fidelización. Hay una cosa que es muy interesante y lo he estado pensando mucho en los últimos meses con todo este tema de la inteligencia artificial y la automatización. Y creo que en la industria del turismo nos pasa mucho, y es que nosotros sabemos lo importante que es la personalización y el trato humano. Lo tenemos claro, lo importante que es. Pero desde hace un tiempo he venido pensando que esa personalización y ese trato humano es el medio, no es el fin. El fin último es generarle a ese viajero la mejor experiencia posible, antes, durante y después del viaje. Ese es el fin último. El hecho de que yo lo haga de manera humana, personalizada, por teléfono, por WhatsApp, por la vía que sea, es el medio. Entonces a veces como que nos quedamos muy pegados en el hecho de que tiene que ser humano, tiene que ser un ser humano el que está ahí, tiene que ser una persona la que hace todo el proceso. Enfóquense en el fin.
Yo lo que necesito es que el viajero tenga la mejor experiencia posible. Ya luego resolvemos cómo lo hacemos. Ahora sí, ¿qué información debería tener yo en mi CRM, en mi sistema? Datos básicos, mínimamente nombre, apellido, teléfono, email, tal vez preferencia de comunicación. Oye, ¿cómo prefieres? ¿Prefieres que te llame? ¿Prefieres que te mande correos? ¿Que te mande mensajes de texto? ¿Que te escriba por WhatsApp? Así no estaríamos dando tumbos y tratando de comunicarnos por todos los canales con todos los clientes. Pero también, ¿qué tipo de experiencias prefiere ese personaje? Si le gustan los viajes de aventura, o viaja más para relajarse, o más de montaña, familiar, le gusta el lujo, los cruceros. ¿Cuáles son sus motivaciones? No, este ya lo tengo medido. Cada vez que sale a vacaciones de mitad de año, semana de receso y fin de año, se va con su familia, porque tiene 2 pelados chiquitos y si los deja en la casa se enloquece, entonces se va de vacaciones con los chicos. Y con ellos le gusta tal y tal. Pero cada año, en noviembre, es su aniversario y se hace una escapada con su pareja. A ese nivel de detalle necesitamos llegar, entender todas esas motivaciones. ¿Qué es lo que hace que esa persona quiera viajar? Información práctica, ¿cuáles son típicamente los presupuestos que tienes? Presupuestos bajos, medios, altos, altísimos. ¿Cuáles son sus restricciones? Si normalmente busca fechas flexibles o tiene unas fechas muy específicas como las vacaciones de los niños. Si tiene restricciones alimentarias, si tiene algún tipo incluso de inclinación religiosa. Toda esa información es valiosísima para poder saber qué es sugerirle y qué no. El historial de viajes es fundamental. Y no solamente porque siempre lo quiero llevar a lugares nuevos, pero quiero preguntarle, oye, ¿esta vez quieres conocer un lugar nuevo o quieres volver a alguno de los que más te han gustado que ya visitaste? Toda esa información es fundamental. Y un poco esas expectativas emocionales, qué es lo que quieres sentir durante este viaje. ¿Quieres descansar? ¿Quieres relajarte? ¿Quieres inspirarte? ¿Quieres conocer? ¿Quieres? Hoy en día hay muchas motivaciones, los eventos deportivos cada vez mueven más turismo. Entonces, toda esa información tendría que estar ahí en nuestro CRM. Y ojo, muy importante, esto sí, por favor, grábenselo. No le vayan a mandar a sus clientes un formulario con 47 preguntas. Les voy a adelantar, nadie se los va a contestar. Esto hay que irlo obteniendo suavecito por el camino de cada conversación. Yo estoy hablando con un asesor y justo por allá al fondo sonaron los niños. Mi amor, sí, ya, espérame, ya voy a jugar contigo. Tiene hijos. Voy de a poquitos consiguiendo toda esa información. ¿Qué datos de sus clientes ustedes usan hoy para personalizar esa experiencia o ese servicio? ¿Usan algún dato más allá de nombre, correo electrónico, teléfono para personalizar sus cotizaciones? ¿El cumpleaños? Bueno, fíjense que hay un montón de oportunidades ahí. Como decía la doctora, tenemos que volvernos, yo no sé si su asesor, yo diría su mejor amigo de viajes. ¿Alguno de ustedes tiene un mejor amigo o un amigo al que cada vez que piensen en viajar le pregunten? Digan, este se ha recorrido el mundo, seguro sabe. Esa es la figura que tenemos que convertirnos. Que cuando alguien piensa en viajar, esa sea la sensación que tiene en su cabeza. Contactarnos porque somos los que lo conocemos, los que mejor sabemos, los que conseguimos los vuelos más económicos o los más chéveres, etc. Y finalmente, el tercer pilar, y aquí puede haber un poquito de spoiler, alguno de ustedes estuvo en la charla que hicimos post Anato Medellín virtualmente, creo que fue la semana pasada o antepasada, ¿no? De pronto algunos. Esta es una oportunidad que yo estoy viendo en la industria hace un tiempo y que curiosamente y sorprendentemente siento que casi nadie está viendo, y es el verdadero poder de las comunidades. Antes de entrar en el detalle, ojalá si no leen lo que dice ahí, ¿quién me dice cuál es la diferencia o cuál creen que es la diferencia entre una audiencia y una comunidad? Sin leer. Ya lo vieron. Fíjense que son dos palabras que usamos normalmente para referirnos a lo mismo, pero hay una diferencia fundamental entre estos dos conceptos. Cuando hablamos de audiencia,
la audiencia consume contenido de forma pasiva. El mensaje va de uno a muchos. Cuando hablamos de comunidades, los participantes de las comunidades interactúan entre sí. Es decir, para que nosotros hablemos de comunidades, tiene que haber interacción entre los miembros. De acuerdo con eso, cuando nosotros estamos trabajando normalmente y publicando en redes sociales, ¿ustedes creen que eso es una audiencia o una comunidad? Es una audiencia, porque el mensaje va de uno a muchos, pero llevamos, yo creo que ya décadas llamándole a eso comunidad, al punto que el rol se llama Community Manager. ¿Alguno de ustedes tiene en su agencia o en su empresa un Community Manager? Pues ahí verán si quieren, pero deberían cambiarle el nombre a ese cargo, porque debería llamarse Audience Manager, manejador de audiencias. Son muy pocos los Community Managers que realmente manejan una comunidad. Y el problema es que como llevamos décadas convencidos de que estamos construyendo una comunidad, no nos hemos dado cuenta de que no. Y como no tenemos idea de que no tenemos una comunidad, pues no hemos visto la oportunidad tan impresionante que significa construirla. En otras diferencias, las audiencias son, por ejemplo, los seguidores en redes sociales. La interacción es unidireccional. Ellos interactúan, dan like, tal vez comentan, pero el mensaje es principalmente unidireccional. La relación es mucho más transaccional y es mucho más fácil perder allí ante la competencia. Puede ser que esa misma persona siga 5 o 6 agencias y pues realmente no tiene ningún tipo de fidelidad con ninguna. Cuando hablamos de comunidad, como todos los miembros pueden participar, todos pueden generar valor. Y esto es fundamental, porque en una comunidad la generación de valor no depende únicamente de nosotros. En las audiencias sí. Si yo no genero valor, si yo no publico en una red social una semana, después vengo y ya se fue todo. Se me cayó el alcance, el algoritmo me castiga. En una comunidad no depende solo de mí. Puede ser que yo me fui de vacaciones a un safari en Tanzania y me desconecté una semana, y si la comunidad tenía ya interacción, vida propia, se sigue generando valor a sí mismo. En las comunidades los miembros sienten pertenencia, hay una fidelización mucho mayor y hay una relación mucho más emocional, porque ellos sienten que tienen voz, son tenidos en cuenta como cualquier otro miembro. Y en algún punto eventualmente también se pueden convertir en embajadores para sus marcas. El punto es que estos ejercicios de comunidad requieren unos espacios diferentes. Para poder construir una comunidad necesitamos un espacio diferente. Grupos o comunidades de WhatsApp o Telegram son espacios para construir comunidades. Grupos de Facebook, grupos de LinkedIn, canales de Instagram o de WhatsApp, sí tenemos abierta la posibilidad para que todos puedan comentar y participar. Comunidades en Twitter o X, ahora le dicen, Slack o Discord son plataformas también para crear comunidades, o plataformas especializadas como Circle, Thrive, Mighty Network o NAS. Bajo esta definición de comunidades, ¿alguno de ustedes siente que sí tiene alguna comunidad en su empresa? ¿Algún grupo de WhatsApp donde tienen un grupo de sus clientes o algún grupo en algún lugar? No. Hola, ya. ¿Será que está acabándose la batería? ¿Cambiamos? Sí, cámbialo. Mira. Por si acaso. Listo. Entonces, este está más fuerte. Aquí hay una oportunidad muy grande, pero aquí la oportunidad depende directamente de la especialización. No tiene mucho sentido que yo arme un grupo de WhatsApp en donde voy a meter un montón de gente con una cantidad de gustos supremamente variados. Aquí tiene sentido que yo invite personas con gustos muy particulares. Si la vocación de mi agencia, por ejemplo, es el avistamiento de aves, ¿alguno de ustedes tiene ese foco, esa especialidad en avistamiento de aves? Si lo fuera, tendría sentido tener seguramente una comunidad en donde hay un montón de personas que son amantes de las aves y que se van a poder generar valor entre sí y que van a poder decir, vea, el único pajarito que me falta es este, ¿dónde lo consigo? Y el resto le entran y le participan y le dicen y le cuentan, vea, lo consiguen en tal lugar, en tal reserva, en tal parque. O
justamente en el ejercicio que hacíamos la semana pasada virtualmente salieron un montón de ideas muy interesantes, como por ejemplo una comunidad de mujeres que viajan solas o una comunidad de viajeros mayores de 50. Incluso había una muy interesante y es comunidad para viajeros recién pensionados. Miren lo interesante, son unos perfiles y unos públicos absolutamente específicos, pero pues se pensiona uno, los primeros 3 días en la casa chévere, uno desayuna y queda libre, pero ya después del cuarto seguramente empieza a picar un poquito y uno metido en la industria de los viajes y tan antojado, pues empieza a coger escamino. Entonces, en la medida en la que ustedes puedan crear ese tipo de comunidades, ahí hay una oportunidad de fidelización absolutamente poderosa. No sé si lo han notado, pero muchos modelos de negocio, sobre todo después de la pandemia, han enfocado sus esfuerzos en la construcción de comunidades. La mayoría de coaches, conferencistas, asesores, han migrado hacia la construcción de comunidad. Quienes históricamente han vendido infoproductos, cursos en línea, guías, PDFs, están migrando a comunidades. Muchos modelos de negocio están migrando hacia la construcción de comunidades, pero casi nadie lo ha notado. Seguimos pensando que las comunidades son audiencias y viceversa. Algunos ejemplos: clubes de viajeros frecuentes, por ejemplo, quienes ya han viajado muchas veces con ustedes. Por ejemplo, algunos de ustedes hacen viajes grupales o viajes, digamos, abiertos para que muchas personas se puedan sumar. Ahí tiene todo el sentido. Comunidades temáticas, como les decía, alrededor del turismo aventura, el vino, la cultura, el bienestar. Comunidades geográficas, personas interesadas en una región en particular. Viajeros con interés en Colombia o viajeros con interés en las playas de Sudamérica, el surf, por ejemplo. O comunidades de nicho, familias viajeras. Otro de los casos que salió muy chévere fue alguien que proponía una comunidad para familias viajeras numerosas. Familias que viajan con la tía, el tío, el abuelito, la abuelita, los primos. 15 personas. Estas organizaciones requieren unas logísticas, unas decisiones, unas características también muy interesantes. Y normalmente en esos viajeros de familias numerosas hay una persona que se echa encima la carga de planear todo. Entonces, ahí en esos nichos hay oportunidades muy chéveres. O, por ejemplo, aquí una pequeña sugerencia para nuestros amigos de Report. Ustedes son una comunidad. ¿Existe algún espacio a partir, digamos, aparte del presencial, en donde todos ustedes puedan interactuar digitalmente? ¿Hay una comunidad donde estén todos ustedes? ¿Un grupo de WhatsApp, un grupo de LinkedIn, un grupo de Facebook? ¿No? Ahí hay una oportunidad chévere. De hecho, los eventos y el networking, que es una de las cosas más poderosas que suceden en este tipo de espacios, son una manera poderosísima de construir comunidad. Pero ya luego termina el evento y se enfría un poco hasta el siguiente evento presencial. Tener ese espacio de comunidad virtual sería una oportunidad también muy chévere. Hay un ejemplo que justo me encontré la semana pasada, un grupo, de hecho en Facebook, se llama Backpacking South America. Tiene 48.000 miembros y es creado por una agencia en Perú, una agencia alrededor del surf. Y allí entran viajeros internacionales que están mochileando, maleteando es otra cosa y no se parece. Y normalmente el backpacking, el mochilero, tiene mucho gusto por el surf. Entonces este es un grupo muy enfocado hacia el surf. Y los viajeros publican y todo el mundo les contesta y se ayudan y se colaboran, pero ahí detrás está la agencia apoyando también y seguramente ofreciéndole paquetes a esos viajeros que están allí disponibles. Y se mueve un montón, todos los días hay publicaciones, todas las publicaciones tienen un montón de respuestas. Entonces son casos bien interesantes dentro del ejercicio. Si les queda sonando el tema de las comunidades, les quiero invitar para que revisen una metodología que se llama el Canvas o lienzo de comunidad mínima viable. Son 9 puntos mínimos que deberíamos pensar y definir antes de hacer un piloto de comunidad. Lastimosamente, en la mayoría de los casos, cuando vamos a crear una comunidad,
Sin saberlo, nuestra primera reacción es ábrase un grupo de WhatsApp, mete ahí un poco de gente y luego miramos qué hacemos con eso. Pero no debería ser la lógica. Estos 9 puntos nos aseguran de que vamos a definir y a pensar muy bien estas 9 cosas, cuál es el propósito, la identidad, quiénes van a ser parte de esa comunidad, los valores, cuál va a ser la definición de éxito, las experiencias compartidas, los roles, las reglas, cómo se va a gobernar esa comunidad. Y fíjense que la última pregunta es el canal de comunicación. Lo último que yo defino, teniendo en cuenta todo lo anterior, es si esto va a vivir en un WhatsApp o en un grupo de Facebook o en dónde va a vivir esa comunidad. Entonces, búsquenlo, Canvas de comunidad mínima viable, puede ser un buen ejercicio. Entonces, resumen muy rápido, los 3 pilares que espero se lleven y puedan probar, empezar a pilotear adquisición inteligente. Revisen sus páginas de aterrizaje, asegúrense un plan con ese checklist, asegúrense de medir y de no saturar. Aquí y en general la calidad es mucho mejor que la cantidad. No se trata de atacar a los usuarios y salirles hasta en la sopa, se trata de ser muy estratégicos de dónde lo hacemos. La personalización, váyanse con ese pendiente de capturar y guardar esos datos y aprovechar la inteligencia artificial en conexión con el humano para generar la mejor experiencia posible al final. Experiencias a la medida y ese empatía como diferencial. La palabra empatía es muy poderosa, es entiendo qué es lo que quieres, parto de tus necesidades, de entender lo que tú quieres. Y finalmente la construcción de las comunidades. Espero que se lleven esa diferencia clara entre las dos cosas y puedan empezar a pilotear, si se les ocurre algún grupo objetivo dentro de sus clientes, algún ejercicio de comunidad. Eso les puede ayudar a tener un crecimiento sostenible e incluso la comunidad misma se vuelve una estrategia de adquisición. Puede haber personas que quieren estar en su comunidad. En algunos casos se vuelve hasta más importante que el producto o el servicio en sí mismo. Y listo, finalmente, en esa visión del futuro un poco, la idea, claro, vender viajes es un poco lo que estamos acostumbrados a hacer, pero esa es la visión de corto plazo. Si nosotros seguimos pensando en vender viajes, pues siempre nuestras metas de ventas van a ser cuánto vendimos este mes, cuánto vendimos a final de mes. Si yo empiezo a tener una vista un poco más de largo plazo y empiezo a generar confianza y comunidad, ya voy a poder tener una visual de más largo plazo. Mis ventas van a poder ser un poco más predecibles, porque yo ya tengo tanta gente fidelizada que yo ya sé cuánto voy a vender en octubre de base. Ya hay ciertas personas que siempre me compran en octubre. Entonces mis metas ya no son el mes, sino ya son metas un poco más adelante en el tiempo. Ojalá sí esta semana revisan su web y ojalá sí le pueden hacer algunas mejoras. Sí, la siguiente semana pueden empezar a guardar datos en ese CRM y empezar a personalizar sus cotizaciones, sus propuestas en función de esos datos. Y ojalá sí antes de que termine el mes se les ocurre algún piloto de comunidad que tenga sentido probar y puedan hacer un piloto con el Canvas que les comenté. Eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero, sobre todo, que se lleven ideas accionables. Recuerden que si no, no me invitan luego. Necesitamos que esto se vea impactado en sus casos, que esto genere movimiento, que genere crecimiento en sus empresas. Y para todo lo demás, pues ahí encuentran mis datos, ahí están los QRs, lo que necesiten, siempre un gusto. Muchas gracias. Hola, hola. De pronto, terrible. De pronto, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ok. Hola, un gusto, Stephanie Pinzón de GoToTravel. Tengo una pregunta, me gustaría saber si existe, o bueno, nos puede dar una recomendación como un hábito profesional que sea importante para nosotros tener presente. ¡Qué gran pregunta! Y sí, en este mundo de hoy, en el que están pasando tantas cosas y está cambiando tanto todo, hay una palabra que para mí es absolutamente fundamental y es el cacharreo.
¿Saben lo que es el cacharreo? ¿Quiénes de ustedes sienten que son cacharreros? El cacharreo es esa habilidad con la que uno muchas veces creció viendo a su papá arreglar la plancha y la estufa a veces, del más osado, las 2/3 partes lo dañaba más, pero al menos tenía la actitud. Es esa actitud en donde uno no sabe algo y no importa, uno va y busca, y uno le pregunta a alguien, y uno no se frustra porque no sabe algo, o no se frustra cuando algo le sale no tan bien, sino que sigue intentando. Con estos temas de inteligencia artificial y automatización, hoy en día ustedes le pueden preguntar lo que quieran a ChatGPT. Ustedes pueden crear una aplicación móvil con ChatGPT. Hoy en día realmente el límite está en la creatividad y en la imaginación. Entonces, cacharreo. Todo el tiempo estén buscando aprender y leer y untarse las manos. Esto no se aprende solamente desde la literatura. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, Elsie Mora de TM Américas. De acuerdo a lo que nos indicaste, muchas gracias por toda la información. ¿Cuál es tu recomendación, digamos, para esas publicaciones, para no perder obviamente como esa audiencia y esa comunidad, para que no sea saturable, pero que tampoco sea poco en cuanto a las publicaciones y todo esto? Fíjense que ahí hay un tema interesante, y es que, así como les mencioné hace un rato, que muchos creadores de contenido se están volviendo agencias, también hay un fenómeno opuesto de agencias volviéndose creadores de contenido. De hecho, el año pasado tuvimos con ProColombia al principio del año un webinar sobre los influenciadores y los creadores de contenido, y fue muy interesante porque había una creadora de contenido que se volvió agencia y un dueño de agencia que un día dijo: pues yo no me voy a sentar a esperar a que a mí otros me traigan los clientes, me voy a volver creador de contenido. Entonces, no con esto les digo que todos lo tienen que hacer. Yo sé que pues, hay gustos y hay cosas que uno quiere hacer y no quiere hacer, pero si ustedes sienten que se les da, se sienten cómodos parándose enfrente de una cámara a contar historias, esa es una muy buena opción. Y la ventaja es que de la manera como ha evolucionado esto de los contenidos en redes sociales, como les decía, el usuario cada vez quiere menos cosas súper pulidas, postproducidas y que se ven perfectas. El usuario quiere cosas que se ven naturales, quiere cosas no tan producidas. Uno tiene que tener una cámara mínimamente buena, una iluminación mínimamente buena, eso sí, un muy buen audio, pero realmente lo que importa es el mensaje. Cómo a través de ese anuncio logramos que la persona que está ahí empiece a soñar con ese viaje y no se pueda contener de las ganas de irse con nosotros. Y ya en cuestión de frecuencias, yo digo que normalmente es mejor calidad que cantidad. Ya depende mucho de las posibilidades digamos, de producción de contenido, pero con que arranquemos teniendo al menos un contenido nuevo a la semana, seguramente ya vamos a ver algo de movimiento. Y ya luego, en función de la respuesta, podemos ir escalando y metiéndole un poco más de frecuencia, si fuera el caso. ¿Listo? Gracias, Ángela Nieto, de Clase Ejecutiva. ¿Algo específico que decir del futuro de las agencias de viajes en negocio corporativo? En negocio corporativo, sí. LinkedIn, y no he visto mucho despliegue en LinkedIn de agencias de viajes. Sobre todo porque hay una oportunidad gigante en la medida en la que los viajes corporativos tienen una serie de características, una serie de condiciones que puede ser muy interesante ver ese tipo de contenido en LinkedIn. Muy alrededor del networking, muy alrededor de las conexiones estratégicas, muy alrededor del tipo de lugares en los que se quiere crear un viaje corporativo, muy alrededor de las zonas en las ciudades en donde debería alojarse un viajero corporativo. Entonces, hay que entender un poco el canal y entender que la gente en LinkedIn está un poco en modo trabajo. Entonces no se trata que yo salga a venderle, digamos, directamente el viaje. Lo que tengo que entrar es a empatizar con sus necesidades como viajero corporativo, para que entienda que yo lo conozco, que sé cómo piensa y que probablemente si me contrata, pues todo ese conocimiento y toda esa empatía con sus necesidades se va a ver reflejada en el servicio que le voy a prestar. Pero LinkedIn diría que es la clave. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Feliz día y que disfruten el resto. Gracias, profe. Gracias, profe Luis.
Muy interesante la charla, espero que a todos les haya gustado mucho y que hayan podido tomar nota y llevarse mucha información para aplicar en sus empresas. Bueno, quiero contarles también que este evento es posible gracias al apoyo de Best Travel, Travel Kit, Grupo BDT, Cotelco Capítulo Magdalena, Mega Travel y Oxo Hotel.